Hola, muy bienvenidos a Masterclass de Wine Explorers. Hoy vamos a tener un programa diferente. Lo van a presentar dos profesores de la escuela de sommeliers, Michelle Elbaum, que va a hablar sobre las variedades criollas, y Lucas Di Pasquale, que va a hacer una presentación de vinos y copas en distintos formatos. Sobre las criollas hay mucho para contar, sobre todo porque es una variedad que están eligiendo ingenieros agrónomos, enólogos. Es una cepa que de alguna manera podríamos decir actual, de vanguardia, y en Argentina se está dando bien en distintas regiones, en distintas provincias. Y no solo en el país, sino que en otros países que toma otros nombres, por ejemplo, País en Chile, Millon en Estados Unidos, Listán Prieto en España, y así, termina siendo una apuesta linda de parte de cantidad de productores que finalmente ofrecen al mercado más vinos, más oportunidades, y a nosotros los consumidores de también aprender más y disfrutar mejor. Así que vamos a aprender más sobre la variedad criolla. Y sobre copas hay muchísimo para contar, porque lo cierto es que grandes cristalerías se inspiraron en desarrollar copas en función a variedades y también a características que pudiera tener algún vino. Por ejemplo, si una cepa presenta una acidez marcada, crear una copa que pudiera atenuar esa acidez. Caso contrario, algunas ayudan a favorecer o potenciar ese descriptor o esa característica del vino. Uno a veces resuelve y dice, blancos, una para tintos, pero es mucho más que eso. Lucas nos va a contar, nos va a ilustrar sobre copas. También va a romper algunos mitos. En un tiempo se usó un tipo de copas para los espumosos, después varió a otro y hoy la tendencia marca otro estilo. Así que vamos a aprender sobre copas, vamos a hablar de criollas. Va a ser un lindo programa. Comenzamos. Hola, mi nombre es Michelle y hoy vamos a hablar sobre las uvas criollas y la importancia para la industria del vino argentino. Estas uvas fueron traídas de la mano de los colonizadores cercanos al 1536, 1538, no se conoce con exactitud su fecha de arribo a nuestro país. Sin embargo, esta es la fecha que mayormente los historiadores acuerdan sobre la llegada de las criollas y las variedades aptas para vinificación a Argentina. La variedad que ingresó fue la Listán Prieto, hoy conocida como criolla chica. En Chile se la conoce como uva país y en Estados Unidos como uva Mission o Millon, en su expresión en inglés. Esta variedad generalmente es la que encontramos en las parras, en los patios de nuestros abuelos y abuelas, donde ellos elegían estas uvas para consumir en fresco o bien elaborar un vino casero, un vino para el consumo diario, o incluso los pueblos elaboraban vinos comunitarios. ¿Qué ocurría? Que no se prestaba demasiada atención a los aportes de aromas y sabores que hacían estas uvas que se fueron entrecruzando y fueron relegadas por la industria, desplazadas sobre todo por el arribo de las variedades europeas que mayormente conocemos como Malbec, Cabernet Sauvignon y demás, y hasta el día de hoy no se les prestó mucha atención hasta que sufrimos algunos cambios en nuestra industria de manera más reciente. Ahora me gustaría hablarles de la adaptabilidad y la resistencia a las inclemencias del clima que tienen las criollas y por qué es importante estudiarlas. Para el INTA fue muy destacable profundizar sobre dónde estaban plantadas las criollas en nuestro país para poder demostrar que son variedades súper versátiles a la hora de elegir un cultivo. Pensemos que se ha demostrado que la criolla grande resiste grandes altitudes, grandes inclemencias de nuestro clima. Por ejemplo, pensemos que hacia el norte y sobre todo también en la región de Cuyo tenemos demasiadas sequías, a veces vientos muy intensos y algunas plagas de localidad que solo las pueden resistir las criollas, mientras que las vides europeas suelen perder la contienda versus estas variedades que al estar criadas y nacidas en nuestro país
pueden resistir mucho mejor. Por ejemplo, la Pedro Jiménez, que es una variedad criolla blanca, se ha adaptado muy bien a estas zonas de altitudes y de hecho podemos encontrar Pedro Jiménez en múltiples zonas de nuestro país, como por ejemplo en San Juan, incluso en el sur del Valle de Uco, en la zona de La Consulta, pero a la vez la podemos ver desperdigada por todo nuestro país, ofreciendo unos vinos blancos espectaculares, súper aromáticos, versátiles, disponibles para la gastronomía. Ahora quisiera mencionarles las variedades criollas más importantes y las más populares que vamos a encontrar en la góndola cuando querramos comprar un vino de este estilo. En primer lugar, quería mencionarles la criolla chica, que fue la variedad original. Es una variedad tinta, súper ligera, fresca, elegante, que como se adapta a cualquier suelo, nos da infinitos perfiles de aroma y de textura. Esta variedad en el camino se encontró con la Moscatel de Alejandría, que nos dio una joya para nuestro país, que es el Torrontés, que tiene 3 versiones, pero quizás ya sabían que el Torrontés riojano es la más difundida y la que nosotros generalmente encontramos etiquetado como Torrontés en una botella, ¿no? Esta variedad no existe en ningún otro país, es 100% autóctona y es una variedad que nos da acideces súper elegantes, frescas y además nos da una paleta aromática y un perfume muy intenso, hermoso para combinar con distintas comidas de nuestro país. La versatilidad y frescura que tiene el Torrontés hace que podamos acompañarla de diversos platos, no solo el típico maridaje de empanadas salteñas con el torrontés, sino también es ideal para acompañar otras preparaciones picantes, como por ejemplo ceviches con leche de tigre, que son intensas, muy aromáticas. El torrontés está ahí firme para apalear ese picor por su frescura, dada por su hermosa acidez. Sobre todo, no quisiera dejar de mencionarles una variedad como la Pedro Jiménez, que es muy elegante en su nariz, tiene un perfume súper suave, pero sin embargo tiene una potencia de boca y un graso muy interesante para incluso acompañar comidas más robustas, como por ejemplo ya pasamos a pescados en largas cocciones, con cremas, otras pastas más elegantes que tengan hongos, y son una excelente opción. Y es por eso que el INTA decidió empezar a buscar la familia de estas variedades y tratar de empezar a rescatar dónde están plantadas, cuántas criollas tenemos y cómo es que se pueden defender de estas plagas más autóctonas, lo cual nos permite incluso desarrollar una viticultura aún más saludable, ya que si mis variedades plantadas resisten a mayores plagas, menos tratamientos fitosanitarios o productos de síntesis tengo que aplicar, permitiendo una viticultura orgánica, natural y mucho más sustentable. Ahora quisiera comentarles un poco sobre la importancia cultural y económica de plantar uvas criollas, reconocerlas, cuidarlas, ¿no? Sobre todo. Primero, entender que las uvas criollas están prácticamente desde que hacemos vino en Argentina y sin ellas no tendríamos la industria que tenemos hoy. Las criollas están muy ligadas a nuestro patrimonio cultural y sobre todo hay parrales muy históricos, muy añejos. Tenemos parras desde el 1800 se registran todavía plantadas. Y esos parrales, esas pequeñas plantaciones de criollas, son aquellas que nos brindan esas etiquetas de alta gama, las que hoy podemos encontrar en vinotecas, en lugares de tiendas especializadas donde venden vino, donde hay un sommelier que les puede recomendar llevarse una criolla. Y sobre todo se han vuelto muy importantes para nuestro país en términos de exportación, ya que nuestras criollas no son iguales a las criollas de ningún otro lugar y hace que aquellos amantes del vino que buscan algo nuevo, que buscan algo fresco, que buscan algo joven, algo vivaz, vayan a buscar nuestras criollas en las góndolas de otros países, ¿no? Defender esos parrales y sostenerlos en el tiempo es defender la historia y la tradición del vino argentino. Tal fue la excelente recepción que tuvieron estas variedades, no solo para los sommeliers, los consumidores o aquellos amantes del vino, que desde el 2024 el Instituto Nacional de Vitivinicultura decidió incorporarla a la lista de variedades aptas para la elaboración de vinos de calidad. Esta decisión que tomó el INB es fundamental para incluso demostrar el reconocimiento de la calidad de vinos que nos pueden dar este tipo de variedades
y que son fundamentales para el desarrollo de nuestra industria, ¿no? En resumen, muchas veces se habla de que las uvas criollas tuvieron un resurgimiento. Sin embargo, yo digo que las uvas criollas, siguieron su camino y demostraron la importancia para el desarrollo de la industria nacional. Cada vez que ustedes quieran conseguir un vino que les hable de identidad, que les hable de historia, que les hable de autenticidad, yo iría a buscar una criolla, tanto tinta como blanca. Hay rosadas, hay con burbujas, hay en todas las maneras que podemos tener vino, van a encontrar criollas. Estas variedades tan importantes para nuestra industria nos van a ayudar a desarrollar una industria del vino más sostenible, más respetuosa con el ambiente y que se va a prolongar más en el tiempo. No es lo primero que vamos a ver de nuestras criollas, seguramente tengamos mucho más hacia adelante porque se sigue estudiando, porque se sigue buscando su expresión y revela lo auténtico del vino argentino. Hasta acá todo lo que quise contarles sobre las criollas. Enseguida seguimos con más Masterclass. Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Lucas, sommelier, egresado de la Escuela Argentina de Sommeliers. Tengo ante mí una selección de copas que la verdad armamos como para de alguna manera graficar un poquito lo que podemos encontrar desde un vajillero antiguo hasta ir a un local comercial donde puedan vender vajilla y seleccionar probablemente nuestra próxima copa o nuestro próximo set de copas. Lo que vamos a encontrar y vamos a transitar es prácticamente los formatos que podemos encontrar que nos pueden ser más útiles y algunos que pueden haber caído un poquito en desuso pero que de alguna manera todavía están disponibles por ahí. Me gustaría arrancar por un formato que tenemos bastante visto hoy en la coctelería sobre todo, pero que tradicionalmente se usaba para un vino espumoso, para una gran fiesta eventualmente. Y mismo, hoy lo podemos tener un poquito más a la mano por el famoso meme de Leonardo DiCaprio, ¿sí? La famosa copa Coupe que se inspiró, según la leyenda, la verdad esto lo cuentan un poco algunos libros, de que se inspiró en una parte anatómica de María Antonieta, en esas cortes reales de la Francia victoriana eventualmente, y que la verdad ha sido un formato que históricamente está relacionado no solamente al vino espumoso, sino también a estas grandes fiestas, ¿sí? Obviamente que hoy no lo encontramos tan disponible, sí para la coctelería, es un formato súper utilizado para cócteles refrescados, eventualmente podemos encontrar algún pisco sour en un muy lindo formato como este, también por su contenido, por la capacidad que tiene la copa, pero no sé si es la mejor alternativa cuando buscamos una bebida espumosa que de alguna manera intentamos que sostenga, ¿no?, la frescura y la burbuja, sobre todo con una base tan amplia, ¿sí? Por eso es que también encontramos una copa como la copa de champagne, la copa flauta, en este caso una copa relativamente baja, ¿sí?, de espumoso, lo cual está muy bueno también para tener en consideración, sobre todo por la cantidad que podemos servir en estas copas y que a nivel servicio, y ni que hablar como sommelier nosotros, encontramos bastante más simple el servicio que esas copas flautas muy alargadas que tienen una superficie de contacto bastante pequeña, ¿sí? Sostienen muy bien la burbuja, pero de alguna manera ya no son las copas predilectas, preferidas hoy por la gastronomía en general. Sí, así como encontramos un formato que de alguna manera está cayendo un poquito en desuso, pero que todavía encontramos muchísimo en casas o mismo en restaurantes y de muy buen nivel, hoy hemos ido migrando a copas más del estilo de vino blanco, ¿sí? Una copa redonda, un bowl, ¿sí?, un cáliz un poquito más redondo y que de alguna manera, como lo que tenemos acá, nos va a permitir tener un nivel de servicio acorde en cantidad, pero también una posibilidad de que este mismo líquido, este mismo vino, este espumoso, se exprese mucho mejor, ¿sí? Que a nivel aromas podamos encontrar mayor intensidad, si bien cómo se sostiene, ¿sí?, la burbuja en este tipo de copas, de alguna manera podemos debatir si es mejor o peor, pero sí lo que logramos es tener un contenido ideal para lo que es un consumo tradicional de un vino blanco espumoso, un rosado espumoso mismo, en un formato que tenemos también más acceso en general o que de alguna manera lo encontramos en muchísimas casas o mismo dentro de restaurantes, y de restaurantes no específicamente de vinos, sino que podemos encontrarlo en muchísimos lugares diferentes. En todo caso, hoy, cuando
elijamos nuestra próxima copa, cuando nos encontremos con alguna copa perdida por ahí, o que vayamos a visitar algún lugar y que tengan estos vajilleros bien nutridos, ¿sí? Y nos encontremos con estos formatos, al menos podamos saber pros y contras de cada uno, ¿sí? Obviamente que el estilo, ¿no?, que a cada uno más le llame la atención, nos va a ayudar a elegir la que más nos guste, a veces para divertirnos, a veces para probar cómo se expresa cada uno en una diferente copa, lo cual realmente es muy nutritivo a nivel ejercicio, pero sin ninguna duda todos los formatos sirven, se han creado para eso justamente, pero sí, bueno, esta info ojalá les sirva para tenerlo presente siempre, ¿sí? Mismo hay copas que son muy versátiles entre la transición de un vino blanco, un vino rosado, un vino tinto. A veces podemos usar la misma copa sin ningún tipo de problema. Obviamente que hay formatos como los primeros que para esto están prácticamente descartados. Bueno, está buenísimo poder poner en perspectiva todos estos formatos que no son probablemente novedosos, pero sí capaz no los hemos tenido nunca cerca y nos encontramos en una situación donde aparecen. Bueno, por lo menos sabemos pros y contras de cada uno. Todos funcionan para lo que realmente fueron creados, ¿sí? Entonces es una cuestión más estilística muchas veces, o de diseños más novedosos, o de tratar cosas nuevas, pero honestamente todos estos nos van a funcionar. Si nos cruzamos de repente con un vajillero antiguo, o vamos o mismo a un restaurante, que hoy están muy de moda rescatar vajillas antiguas, ¿sí? En algún desarme de casas, de repente hay cristalería que termina en lugares icónicos de lo que es la ruta gastronómica en general, nos lo podemos encontrar. Y realmente es muy linda la experiencia de probar un vino en diferentes copas, diferentes formatos, a ver realmente cómo se comporta cada bebida. Bien, está buenísimo hablar de la copa de vino blanco como también un comodín en lo que es sobre todo el consumo en el hogar, ¿no? No siempre tenemos la posibilidad de tener espacio suficiente muchas veces para guardar muchísimas copas, ni que hablar lo que es el mantenimiento de la limpieza de estas copas y demás. Entonces, muchas veces elegir un formato que se adapte mejor a la ocasión de consumo, más en la diaria, está bueno. Y la copa de vino blanco muchas veces nos resuelve eso, ¿no? Para espumoso, que hoy está bastante en boga el uso de copa de vino blanco, vinos blancos obviamente, vinos rosados, vinos naranjos. Entonces, está bueno empezar a pensar en esa chance. Y después, obviamente, la copa clásica de vino tinto, que normalmente en cualquier comercio la podemos encontrar con un nombre más genérico, ¿no? Estilo copa Bordeaux, muchas veces lo vamos a ver, o copa Chardonnay de vino blanco. Esto de alguna manera nos acerca a estas nociones, ¿no? De, bueno, cepa blanca, vino blanco, cepa tinta, vino tinto, y que está bastante difundido también en la gastronomía más clásica. Estas son las copas que nosotros generalmente vamos a tener frente nuestro cuando accedamos a algún lugar a comer y a poder tomar un rico vino. La idea es, bueno, me lo llevo para mi casa, lo llevo como un consejo, tener estos formatos. Los formatos de bowl un poquito más grande, más redonditos, ¿sí? Que tengan una boca un poquito más pequeña en comparación al cáliz, que esto nos va a permitir justamente una concentración de aromas, ¿sí? Permitirnos disfrutar prolongadamente las fragancias, ¿sí? Y que estén justamente un poquito más encerradas dentro de la copa para que su expresión perdure un poquito más. Cuando nos vamos hacia las copas de vino tinto, ya empezamos a ver otros volúmenes. Imagínense la situación de servir un vino blanco y un vino tinto, las temperaturas de servicio, las cantidades, jugar contra la temperatura ambiente. Esto es justamente lo que de alguna manera justifica, ¿sí? El tamaño de una y de otra. Cuando hablamos de vinos tintos, en este caso una copa clásica que podríamos llamar copa estilo Bordeaux, esto puede tener otros nombres obviamente, pero sí de alguna manera es lo más instalado. Estamos hablando de un cáliz un poco más grande, con una superficie de contacto del vino, con el oxígeno un poquito mayor. Esto lo que nos va a permitir justamente es que este vino se vaya abriendo en el transcurso de los minutos, delicadamente, porque lo vamos a encontrar también súper fragante porque están los mismos aromas encerrados en la copa, ¿no? Por esta diferencia entre el cáliz y la boca, y que a su vez son copas súper versátiles para muchísimos usos. Todas las cepas prácticamente podemos consumirlas en el mismo recipiente, esta misma copa, ¿sí? Obviamente que en la historia encontramos grandes trabajadores del vidrio y el cristal que han elaborado a partir de este acercamiento con el vino copas específicas para cada varietal. La verdad es que tienen sentido desde la práctica muchas veces, probablemente no hay un aval científico para todo esto. Sí, lo que podemos encontrar es
una explicación que tiene mucho que ver con la experiencia. Y eso, obviamente, tómalo, déjalo, la experiencia es de cada uno, pero sí tienen sentido. Un simple dato como para también de alguna manera graficar esto del por qué los formatos diferentes. Una copa con una boca más angosta, ¿sí? Más pequeña, podríamos decir una copa de vino blanco, una copa de champagne o vino espumoso. Lo que nos va a, de alguna manera, exigir es que al momento del consumo, al momento de llevarla a la boca, cerremos un poco más la boca y el impacto del vino sea sobre todo en la parte anterior, ¿sí? Más cercano a la punta de la lengua, y que después el recorrido sea un poco más largo, ¿sí? Desde la punta de la lengua hacia atrás. En cambio, las copas de vino tinto, en general, con una boca un poco más ancha, nos pueden permitir que ese vino tenga un trayecto diferente, que el impacto sea en otro lugar, porque abrimos un poco más la boca. En general, los podemos llegar a encontrar como vinos que impactan más en el medio, ¿sí? Que de alguna manera se ensanchan y que justamente todo eso logra un impacto diferente. Y a su vez, dentro de las copas de vino tinto, podemos ver muchas veces, si salimos a investigar esto de la copa y la cepa, las copas de Pinot Noir son un poco más amplias, las de Bordeaux tienen un cáliz bastante robusto, pero también un poco más alto, ¿sí? O mismo otros formatos que de alguna manera retienen diferente el caudal aromático. Entonces, todo esto tiene que ver un poco también con estos formatos nuevos, con esta idea de estas grandes marcas, de alguna manera, acercarnos a una experiencia de degustación diferente. Tenemos copas que son súper interesantes también desde el formato, como este estilo que es Copa Brunello, se llama. Técnicamente Brunello es un vino con denominación de origen italiano y que esta forma más cónica hacia abajo nos da también, y para los sommeliers justamente ideal, pues nos marca bastante bien dónde está el ecuador de esta copa, ¿no? No solamente la parte más ancha del cáliz, que es donde más oxigenación vamos a tener en general, ¿no? Más intercambio entre el oxígeno y el contacto con el vino, sino que también nos da un poco, ¿no? Este horizonte hasta dónde tenemos que servir, que muchas veces es un tema, ¿no? En el servicio del sommelier en general o un servicio de vino, si somos anfitriones en casa, bueno, a veces esta idea de hasta dónde servir, esto del ecuador, ¿no? El punto más ancho, digamos, de la copa, nos da como justamente esa referencia. Acá está solito, acá está directamente puesto desde el formato y que muchas veces es, bueno, algo que agradecemos, ¿no? O sea, muy para adentro, claramente, pero sí está muy bueno considerar estos formatos para vinos tintos que tienen una expresión aromática muy interesante. Esta copa es justamente bastante grande, entonces el nivel de servicio termina siendo una copa bastante generosa, aunque no lo parezca. Y sí tenemos el gran beneficio de tener muchísima superficie de contacto con el oxígeno y muchas veces estos vinos se consumen con algo de tiempo en su botella, ¿no? Vinos guardados durante bastante tiempo y este solo ejercicio de servirlo en una copa distintiva que tiene de alguna manera su origen, ¿sí? En determinado lugar, el mismo lugar de la denominación y mismo pensadas para este determinado tipo de vino, bueno, nos generan esto, ¿no? Una experiencia más acorde, nos permite oxigenar mejor el vino, de alguna manera obviamente con la ansiedad que tenemos que cortar, porque claramente son vinos que necesitan ese tiempito más, pero sí van a ir cambiando en el momento de la degustación, desde la primera nariz y el primer sorbito de vino hasta el final. Entonces, está bueno considerarlo, es una copa que estilísticamente es muy bonita aparte, pero tiene esta finalidad, ¿sí? De repente tengo estos vinos que quiero, bueno, de alguna manera darle como un golpecito de oxígeno un poquito más rápido. Este tipo de copas sirven, una copa más amplia también sirve. Ya hablaremos en otro momento de las diferencias entre decantar y trasvasar, pero sí hay quienes están convencidísimos de que el mejor decanter es la copa. Quiero dejar para lo último, no porque tenga menos importancia, pero sí un formato que está muy de moda últimamente, que es, bueno, estas copas estilo sin tallo, podríamos decir, ¿sí? Que son un cáliz, pero claramente me falta el lugar de sostén, ¿sí? Como sostenemos en general cualquier copa, de su tallo o de la base, y que obviamente uno pensaría de prima facie que esto es, bueno, un error. No puedo servir un vino si estoy tocando el cáliz, ¿no? Sobre todo los puristas, ¿no? Que muchas veces somos nosotros, los mismos sommelier, comunicamos que la forma correcta de agarrar una copa termina siendo desde el tallo o desde la base. Y si no tengo tallo y base, no me queda otra, la voy a agarrar justamente del cáliz. Esto es una copa que estamos viendo muchísimo y cada vez más en la gastronomía, algo mucho más descontracturado, que tiene sentido también cuando nos ponemos a pensar en el tipo de vinos que ofrecen este tipo de lugares, ¿no? Vinos más frescos,
que normalmente estarían guardados en una cava y después antes del servicio, un poquito antes del servicio, un golpecito de heladera, llevarlos a una temperatura un poco más baja y que de alguna manera en estos formatos, si bien lo toco, ¿sí? Toco el cáliz, transmito el calor de la mano a la copa, bueno, en un servicio donde el vino está refrescado, donde el vino tiene unos graditos menos, bueno, tiene como también bastante sentido de que pueda aparecer algo de esto. Obviamente puedo tener esto en mi casa como copa de agua, como copa de vino, ocasional o no, pero claramente es un formato que lo vamos a encontrar cada vez más, es súper bonito aparte, y que realmente nos puede salvar de varias situaciones de consumo descontracturadas. Invito a mis amigos, a mi pareja, a mi familia, y de repente puedo tomar el vino, quien desee tomar vino, puedo tomar agua, más allá de que siempre nosotros recomendamos, ¿no? Una de vino, una de agua, podemos usar la misma copa, no pasa nada. Hasta aquí llegó la parte copas, que es bastante interesante, es muy amplio también, la verdad que daría para varias masterclass. En este caso, sí quisiera terminar con una idea y ponderar lo que es la limpieza de las copas, el faginado, ¿sí? Estas copas relucientes tienen también el sentido de haber pasado por una limpieza bastante profunda, aparte de lo que es la limpieza tradicional, con agua, con algún tipo de detergente o jabón, sino con una especie de pulido, si así queremos decirlo, ¿sí? O una limpieza más profunda con partes de agua y alcohol, más algún eventualmente trapo, servilleta que no nos impregne esa pelusa, o mismo papel, ¿sí? Una buena servilleta de papel nos va a ayudar justamente a sacar todo este brillo delante, eliminar cualquier partícula que pueda haber quedado después del lavado, ¿sí? Y estar súper disponibles para cualquiera sea el vino, respetarlo en su composición y degustarlo como corresponde, de la mejor manera. Espero que toda esta información haya sido de utilidad, que adopten algunos tips, que elijan su próxima copa y obviamente que tengan la mejor experiencia de degustación posible. Continuamos con Masterclass. Me encantó el tema de la criolla, ¿eh? ¿Cómo está con la criolla? Se habla mucho. Yo soy muy fan de las criollas y me encantó haber estrenado Masterclass con este tema porque, bueno, hace un tiempo me dediqué a estudiarlo un poco más para un trabajo que presenté y la verdad que es infinito, digamos. En las góndolas generalmente nos encontramos con la criolla grande, la criolla chica, moscateles, bueno, torrontés, por supuesto, Pedro Jiménez, pero hay muchas más, como que el árbol genealógico de las criollas es infinito y muchas de las variedades criollas surgen del cruce, que ahora puedo contar que es el cruce, ¿no? De variedades, pero... Eso. Por ahí ampliarlo un poco más, sí, ¿no? Porque eso no se entiende. Quizás no queda ahí, claro. Queda ahí en el tintero. Tal cual. Pero el cruce, lo que nosotros conocemos como cruce, es cuando dos variedades, mamá y papá, mamá, como lo querramos llamar, se juntan, literal, se cruzan y dan a hijo o hija una nueva variedad. Bien. El caso ejemplo y el cual nosotros siempre nos aferramos en Argentina porque es nuestra criolla, es Listán Prieto, criolla chica, con Moscatel de Alejandría, que dio origen a las tres torronteses, la sanjuanina, la riojana y la mendocina. Recordemos que la que más encontramos es la riojana, la variedad torrontés riojano, que se da mejor en Salta y eso siempre es una trampa de examen en general. Sí, complicado, porque Sí. eso que, ¿por qué Salta? ¿Por qué Rioja? ¿Por qué? Sí. Etcétera. Pero la verdad que el torrontés riojano se aferró mucho al terroir de Salta, lo mismo que, digamos, que el Malbec nació en Francia, pero que en Argentina encontró su casa. Bueno, lo mismo pasó con el torrontés riojano, que en Salta se da con una expresión distinta. Por supuesto que se da muy bien en La Rioja, pero bueno, en Salta encontró así como su esplendor, su joya. Qué bien. Realmente muchas de las variedades criollas que están en estudio todavía, porque no es un estudio concluido, se les conoce que son hijas de Listán con Moscatel, pero hay muchas que no se les conoce uno de los progenitores. Y eso todavía está en estudio, porque si uno investiga un poco el trabajo del INTA, ellos cuentan, fueron literal recorriendo patio por patio, en Mendoza, en San Juan, en Salta, y que iban encontrando distintas criollas que nunca habían probado. Y de hecho fueron vinificando muestras de esos parrales re viejos.
No, aparte como microvinificaciones, Sí. porque en definitiva, Sí. si no las probás, si no las entendés solas, Es mi tampoco sueño podés- probarlas, porque lindo. no es algo que se consiga en el súper o en la vinoteca. No es que uno va y dice, bueno, che, esta variedad rarísima que no se conoce ni el nombre, ni el padre, ni la madre, ¿dónde está? Pero bueno, es Esto podría infinito. estar también en las etiquetas, en algún lado. ¿Vos qué decís? ¿Es fácil? ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué dice la gente? Creo que hoy hay, o por lo menos desde mi óptica, ¿no? Como a veces un empleado del vino, por así decirlo, la comunicación hoy está abarcando bastante bien lo que es la criolla, y hoy este concepto de uva autóctona, con mucha tradición, con otra calidad enológica, ¿no? Como vos dijiste, Michi, de esto de que recién ahora el INB la reconoce como una uva para vinificaciones de calidad, pero sí también desde las etiquetas, como vos dijiste, Mari, estamos ya encontrando, digamos, de alguna manera como puentes para entender esto, desde el parral como principal elemento ilustrativo o la pérgola como nombre, ¿no? Empezamos como a encontrar estas nociones de algo mucho más local, ¿no? Más pequeñito. ¿Cuándo, no? ¿En qué momento? ¿Con qué? Y nosotros ahí Sí. es nuestro juego donde más nos gusta descubrir no solamente la cata y las características, que ahora podemos hablar un ratito, y también el momento de consumo, ¿no es cierto? Obvio, y sobre todo lo interesante es pensar que las criollas son variedades que se adaptan muy bien a un montón de suelos. Como dije en el segmento anterior, que la encontramos en un montón de lugares de nuestro país, pero obviamente, que esto quizás alguno recordará de otros programas que se ha hablado sobre la acidez en este espacio, según la amplitud térmica, el clima, dónde está plantada, cuántos años tiene esa planta, vamos a encontrar un montón de perfiles desde la vista, podemos hablar desde el color, cómo es que algunas van a ser más ligeras de color, otras van a ser más intensas. Eso va a estar íntimamente ligado con el peso en boca que va a tener ese vino. Incluso lo interesante de las criollas es que muchas veces presentan descriptores hasta de vino blanco cuando son tintas. Bueno, ahí está, ¿no? Pensaba Sí. en eso, en esto, bueno, lo general. Vamos a hablar de una cepa más bien ligera, de color claro. Uno dice, ¿a qué se puede parecer? Y, no sé, en catas ciegas vos decís, no sé, por ahí pasó, ¿no? En algunas clases y demás, Sí. que por ahí probás y decís, Pinot, lo primero que te sale es Pinot Noir, porque es la más parecida. Y de repente después, no tiene cara de Pinot, porque hay algo que le falta y algo que le sobra, o sea, no puede ir por ahí. Criolla. Es como que termina siendo más o menos fácil de sacar, ¿no? Como que es bastante Sí. representativa. La cuestión era debatir qué era, ¿no? Si era un rosado intenso o era, a ese nivel. era, de alguna manera, era un Pinot Noir bastante particular, porque Y claramente claro. no comparte tanto del Pinot, pero sí, esta cuestión de ¿qué hay acá dentro de la copa? Bueno, había una criolla, Era una una criolla de criolla, Salta, sí. claramente. Sí. Media tramposa, el examen, qué malo. ¿Quién habrá hecho el examen? Yo no tuve nada que ver. No quiero pensar en eso. No. He No soñado me mucho enteré. con eso. No. Yo hay cosas que ni me entero o prefiero no enterarme, pero bueno, pasó. Sí, las criollas son muy versátiles y aparte no nos olvidemos que también hay un universo enorme. Acá sí nos quedamos en el universo de las listanes, ¿no? La criolla chica, la criolla grande. Ahora, cuando te vas al universo del moscatel, ahí abrís otra puerta. Vos pensás que la moscatel es una variedad de por sí terpénica, muy perfumada, ¿no? Muy. Las blancas tienen un perfil, las rosadas, o las rosa grisáceas sería el término en específico, tienen otro perfil. Sin embargo, tienen un delineador en común, que es esa fragancia en nariz muy interesante, una variedad súper fresca y, como dije hace un ratito, bueno, obviamente como es prima, ¿no?, de la Pedro Jiménez, también tiene esa textura en boca muy interesante. Pero Y- fíjate las variedades sí. que estás nombrando, ¿no? Moscatel, Pero Jiménez. Variedades que además todo el mundo asocia a vinos dulces. Sí. Y ahí está la otra sorpresa, ¿no? Nada que ver. Entonces, Sí. esta de mamá y papá me gustó. Mamá y papá. La idea Sí, de o mamá y papá que papá, pero dan a papá. un hijito o hijita que se llama criolla. Es buenísimo. Sí, y también lo interesante es ver que obviamente las técnicas de vinificación de las criollas fueron mutando muchísimo y incluso hoy nos podemos encontrar con un sinfín de vinos claretes, ¿no? Que es manchar un vino tinto con un vino blanco y eso da múltiples expresiones. Podemos encontrar en el mercado vinos naturales de clarete, por ejemplo, de Malbec con torrontés. Ay, me Incluso hace encanta. poco probé en una feria una etiqueta mega interesante que era de Malbec con moscatel rosado. Ay, no, pero esto es infinito. Y es realmente infinito. Y la verdad que para mí
hay que prestarle un poco más de atención a las criollas en términos de expresar nuestro terroir. Yo amo el Malbec y estaré por siempre agradecida a esta hermosa cepa, pero lo cierto es que las criollas llevan más tiempo en Argentina que el Malbec. Bueno, trasladamos, ¿no?, el concepto copas, ¿no?, a la mesa y de repente, bueno, vieron que teníamos una copita muy linda sin tallo. Para un vino que tiene la frescura de un Pedro Jiménez, eventualmente capaz elegiría una copa con tallo, pero sí las criollas tintas o rosadas, eventualmente, que se sirven un poquito más frescas de lo que es un vino tinto en general. Creo que está bueno eso, está bueno. Y es en determinado perfil de restaurante que de repente tenemos, ¿no?, como acceso a criollas o se están dando como muchísimo más, un poquito más de bolilla, por así decirlo, a este tipo de cepas. El servicio es más relajado y es más normal encontrar este perfil de copa. Entonces está bueno pensar en que, me refresco una criollita, no una galletita, un vino. Sí. Perdón, no sé si pueden decir marcas, perdón. Ahí, disculpen. No, se puede, okay. Se puede. Pero no tiene nada que ver, igual la galletita, no importa. Pero sí esta idea de un vino súper ligero, que tenga mucha frescura, que lo toma un poquito más fresco, casi frío, podríamos decir, ¿no? Por estos bajos alcoholes lo mismo, ¿no? Está muy, muy bueno pensar en una copa que me ayude un poquito a eso, que sea más descontracturado también, porque también da para un perfil de comida diferente, ¿no? Bueno, ahí está, ¿con qué? ¿Con qué acompañamos una criolla? Es muy interesante la pregunta, porque obviamente el abanico es enorme. Yo siempre digo que la criolla es el vino tinto, cuando es esa expresión ligera, fresca, joven, el vino ideal para picadas. Vieron que la picada acá siempre vamos al Malbec directo. Y lo cierto es que el Malbec es un gran vino, pero tiene una carga tánica superior. Y recordemos que tanino es textura, es amargos a veces en el vino. Y lo interesante es que la criolla, como es un vino más ligero, donde tiene quizás más en equilibrio esta parte fruta, acidez, la tanicidad es más leve. La verdad que combina más amablemente con un montón de quesos de charcuterie, que a veces el Malbec se le queda como grande, ¿no? No, claro, un vino como para empezar, un aperitivo y demás. Y vos hablaste de vaso, ese vaso que por ahí está invitando más a un ambiente más descontracturado, o sea, sin tallo. Nos gusta el tallo, nos gusta el pie, pero bueno. Y pensaba, perdón, me va a salir el sommelier terrible de adentro que tengo, medio poli, igual en este momento, que hablaste de charcuterie, me encanta, hablaste de quesos, me encanta, pero comemos con las manos y después agarramos la copita, guarda, ojo. Igual tema, copas, que es tu tema hoy. ¿Faginamos las copas todas cuando vienen antes de que llegue la gente? O bueno, más o menos, total, no se van a dar cuenta, es tarde. Nadie mira nada. El deber me llama. O sea, el deber creo que siempre es importante. Yo puntualmente en casa tengo un spray, así, armadito, 50-50, 60-40, más o menos, medio a ojo, pero de agua con alcohol para faginar. Muy bien. Sí. Te ocupas. Casi podemos decir, vos vas a tomar esto, te doy la copa correspondiente. Sería un espectáculo, pero no pasa por ahí. Pasa porque no tenemos 10 copas iguales. El tema muchas veces es terminar de decir, bueno, vos tomás esto, vos tomás aquello. No sé cuántos vinos abren ustedes cuando reciben gente. Y además hay criollas más intensas que las podemos llevar más hacia adelante en el asado, que no solo la chura. Me gusta. Pero yo tengo una pregunta. Con la misma copa. Ahí con la misma copa, en porque realidad, si no nos volvemos locos. Yo creo que esto es una gran propuesta, porque Mitch es una gran asadora. Es verdad. Sí. Ojo. Okay. Podemos tener unas copas para que se vayan bien con todos los vinos, que no es un problema. Y algo importante, en casa, la misma copa para todos los vinos. No importa que cambies de color. En todo caso, si pasaras de tinto a blanco, la enjuagas un poquito. Pero en la medida que vayas creciendo, está bien, ¿no? La misma copa, y ya está, no nos vamos a complicar. Sí. ¿No? Y cambiamos el vino, me gusta. Sí, yo tengo una pregunta un poco polémica para hacer. A ver qué dice el resto de la mesa. Pero, ¿qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto que los sommeliers tenemos tenemos nuestras copas hermosas, pero tenemos unas copas finísimas de un cristal maravilloso? ¿Se las damos a los invitados ¿Qué onda con eso? ¿Cómo? Yo contesto eso. Así como me ocupo y me gusta poner los mejores vinos, los más ricos, los diferentes, cuando llegan los invitados, sí, pongo las mejores copas, me gusta. Hay copas que por ahí son o por muy grandes o tengo una o dos porque justo me las regalaron, no sé, las tengo,
ahí casi que no tiene nada que ver porque tengo una sola o dos y somos un montón, o somos más de 5, qué sé yo. Entonces ahí por ahí hasta me parece que es raro el que ligue la copa. La copa pero fina. si no pongo siempre buenas copas, o sea, lindas copas para que disfruten mejor esos vinos especiales que elegí. O sea, vos confías en los invitados que tenés en tu casa. Yo igual tengo como un instructivo. Por favor, mirá que esta copa, Esta por copa favor, cuídamela mucho porque es una copa especial. Pero en general es como que aprecian también. Yo creo que es un lindo mimo. Tener una que funcione para todo, que es la versátil. Tengo varias también, como para, bueno, de alguna manera, si se rompe alguna, bueno, no me van a faltar. También creo que eso también es importante. Obviamente, o sea, si se me cruza una gran copa, etcétera, es lo que decís vos, Mari. O sea, ¿cuántas tengo? ¿Puedo cubrir la necesidad que tengo puntual? Si no, la copa que funcione para todo, la versátil, la que resiste, ¿no? La que es apta a gente torpe como yo mismo. O sea, yo lavando copas soy un desastre, pero bueno. Ese es el problema, el lavado después, no los invitados. Bueno. O sea, no las retorno a su caja o a su estante, sino las fagino antes. Ah, bueno, hay otra complicación. Otro nivel de obsesión. Bueno, no, igual está lindo, bien, está bueno igual. Sí, Banco. porque ya te quedan limpias y te ahorrás el paso. Quizás el día que pones la mesa estás apurado o apurada, entonces como ya están faginadas y siempre queda más lindo práctico. que quede brillante la copa. Los cubiertos también me gusta faginarlos cuando viene gente. Obsesiones de sommelier, perdón. Bueno, por eso si no todo eso sucede al día siguiente, porque la verdad que uno que te queda roto, que no tiene ganas de nada. Pero bueno. Pero tengo un consejo más para dar antes de... Que también si usan copas con vino tinto, no las dejen al día siguiente sin lavar. Aunque sea un chorrito de agua, algo, porque se tiñen. Se tiñen. Y nunca más lo sacás. Muy buen tip. Bárbaro. También, y me gustan. Hablamos de criollas, hablamos de copas. Chicos, qué divino tenerlos, me encantó. Bueno, vamos a estar cada programa, cada masterclass, así que los esperamos la próxima.